¿sí? Esta clase es de generalidades y es muy importante para que ustedes después, el resto de las clases, digamos, ya como que no les cueste entender los conceptos y demás, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver las generalidades, la introducción a la farmacología. No sé si Graciela, por favor, puedes apagar el micrófono, porque hace como interferencia. Sí, sí, perdón. No, no está bien. Bueno, ahí presento. Ahí está. Están viendo la presentación, ¿no? Sí. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a ver qué es la farmacología. Sí, banqueme que me conecte desde otro lugar porque hay chicos que se conectan más tarde y después no tengo cómo aceptarlos. Banquenme un segundito. Ahí está. Bueno, ahí reenvié el link por las dudas. Bien. Ven, hay chicos que se siguen conectando todavía. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ver hoy es la introducción a la farmacología, ¿sí? Mi finalidad con esta clase es que ustedes, cuando ya tengamos la primera clase de conceptos, ¿sí? O sea, cuando ya veamos bien en profundidad todos los conceptos, ustedes ya les quede claro cuando arranquemos con el módulo de cinesis, dinamia, ustedes ya sepan de lo que estamos hablando, ¿sí? No sé si se escucha como yo escucho una interferencia. A ver, ahí está. ¿Ustedes me escuchan bien? Avísenme, ¿no? Bueno. Sí, se te escucha bien. Bien. Sí, se siente bueno, bien. Primero que nada, lo que tenemos que ver nosotros es qué es la farmacología, la definición. Capaz que parece algo, un concepto muy básico, ¿sí? Pero justamente hoy están tomando finales los doctores y preguntaron qué es la farmacología. Es una definición importante. Si nosotros agarramos y nos podemos analizar, la definición nos dice que la farmacología, ¿sí? Es una ciencia que estudia las propiedades y las acciones de los fármacos en el contexto de un organismo vivo, chicos. En el contexto de un organismo vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo agarrar un fármaco y estudiarlo por sí solo, ¿sí? Así en un laboratorio. A lo sumo podré estudiarlo en, no sé, las propiedades químicas, las propiedades físicas y nada más. Pero ¿cómo voy a saber yo qué efecto tiene un fármaco en el organismo si yo no lo estudio en el contexto de un organismo vivo? Al estudiarlo en el contexto de un organismo vivo, yo puedo estudiar las características, todas las características del fármaco. Lo puedo estudiar de forma íntegra, ¿sí? Entonces, para estudiar un fármaco, yo necesito estudiarlo de forma íntegra. Y para hacerlo, necesito sí o sí estudiarlo, ya sea en un órgano aislado, en un animal, en una persona. Bien, cuando veamos los estudios que se hacen para que los fármacos puedan salir al mercado, se hacen estudios en animales y en personas. Justamente porque yo necesito saber qué le hace este fármaco al organismo y qué le hace el organismo al fármaco. Y para poder saber eso, lógicamente, necesito estar en un contexto, ¿sí? En el contexto de un organismo vivo. Eso es lo más importante de la definición de farmacología. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tenemos la definición, tenemos que ver cuáles son las ramas de la farmacología. Todas estas que vamos a ver ahora las vamos a ver durante el cursado, ¿bien? Desarrolladas. Tenemos la farmacognosia. La farmacognosia, chicos, es la rama de la farmacología que estudia el origen y la estructura química de los fármacos. ¿De dónde vienen los fármacos? Vienen de plantas, vienen de animales, lo hice en un laboratorio, ¿sí? Vienen de bacterias. ¿De dónde vienen los fármacos? Eso se encarga la farmacognosia, de estudiar el origen de los fármacos y la estructura química. Ya vamos a ver que la estructura química es sumamente importante porque me determina en dónde va a actuar el fármaco, ¿sí? La farmacocinesis, ya vamos a desarrollarlas bien un poquitito más abajo, ¿sí? La farmacocinesis. Cuando hablo de farmacocinesis, estoy hablando, chicos, si yo les digo, si se los hago en un dibujito, de lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Cómo se va modificando, qué modificaciones va sufriendo el fármaco a medida que recorre por todo el organismo. Eso estudia la farmacocinesis, ¿bien? Lo que el organismo le hace al fármaco. Si queremos decir una definición más técnica, podemos decir
que es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el movimiento de los fármacos en el organismo, ¿sí? Fármaco, cinesis, cinesis, movimiento, y fármaco ya vamos a ver qué significa, ¿bien? Entonces, el movimiento de los fármacos en el organismo, cómo el organismo lo va a modificar al fármaco durante todo este recorrido, ¿sí? La farmacodinamia, en cambio, es al revés, es todo lo contrario a la farmacocinesis. La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Si yo me tomo un ibuprofeno, ¿qué me hace el ibuprofeno a mí? Bien, todo lo que el ibuprofeno me haga a mí es farmacodinamia. Todo lo que mi organismo le haga al ibuprofeno es farmacocinesis, ¿sí? Entonces, farmacodinamia es todo lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Que se llaman los efectos farmacológicos. ¿Bien? Cuando hablamos, en cambio, de farmaconocividad, esta es una parte que a mí me encanta, porque ustedes tienen que saber desde ya, ¿sí? No, uno puede subrayar, que cuando nosotros prescribimos un fármaco o tomamos un fármaco, no estamos exentos de peligro. Al consumir un fármaco, consumimos un riesgo. Al prescribir un fármaco, estamos asumiendo un riesgo para el paciente. ¿Bien? Entonces, no existe fármaco que no tenga reacciones adversas, todos los tienen. Unos leves, otros moderadas, otros graves, pero todos tienen reacciones adversas que desde ahora lo vamos a escribir con el término RAMS, ¿sí? Con el término RAMS, reacción adversa medicamentosa. Bien, entonces, la farmaconocividad es una rama importantísima. ¿Y para qué me sirve? La farmaconocividad entonces me estudia los variados peligros que conlleva el uso de un fármaco. Cualquier fármaco que yo prescriba, cualquier fármaco que yo consuma, es un peligro que estoy asumiendo, ¿sí? Y hay que conocerlos, porque yo no le puedo dar enalapril a una embarazada, si yo sé que el enalapril puede producir daño fetal. Bien, por ejemplo, yo no puedo prescribirle talidomida a una embarazada porque sé que la talidomida produce malformaciones fetales. Son todas RAMS esas. Y al conocer las RAMS, chicos, yo me voy a enterar por qué este fármaco sí le puedo dar a un asmático, por qué este fármaco no le puedo dar a un asmático. ¿Por qué este fármaco le puedo dar a un hipertenso? ¿Por qué no le puedo dar? ¿Sí? Entonces, las RAMS nos sirven para saber las indicaciones y más que nada las contraindicaciones de los fármacos, ¿bien? Entonces, miren qué importante es la farmaconocividad, porque cuando nosotros prescribamos un medicamento a un paciente, hay que conocer las RAMS, ¿sí? No le puedo prescribir sin saber qué peligros o a qué peligros lo estoy exponiendo, ¿sí? Entonces, esas son las 4 primeras ramas. No sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que venimos hablando. No, perfecto, Flor. Bien, muy bien. Sigamos. Entonces, esas son las primeras ramas, ¿sí? Tenemos otras más que son sumamente importantes, por ejemplo, la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, chicos, les comento una cosa. Existe un fármaco que se llama rosiglitazona, ¿sí? Que es un hipoglucemiante oral. Ahora no lo tienen que saber. Después, cuando veamos vigilancia, les voy a volver a decir el ejemplo. La rosiglitazona es un hipoglucemiante oral. Bien, se da a los pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que pasa? Este fármaco salió al mercado con eficacia demostrada, con seguridad demostrada, y estuvo un tiempo en el mercado y empezó a morir la gente que consumía rosiglitazona, ¿sí? ¿Por qué? Porque les agarraba patologías cardiovasculares. Entonces, ¿qué papel tiene la farmacovigilancia en la farmacología? La farmacovigilancia se encarga de vigilar al fármaco en el mercado, si se los quieren así entenderlo. Vigila al fármaco en el mercado, controla al fármaco. O sea, nunca se deja de estudiar un fármaco, ¿sí? Lo estudiamos antes de que salga al mercado y cuando ya está en el mercado. Porque pueden aparecer, chicos, cosas como pasó con la rosiglitazona, que cuando salió al mercado era lo mejor del mundo. Estuvo un tiempo y empezó a morir gente. Ahora ya está retirado eso del mercado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay reacciones adversas que demoran mucho tiempo en aparecer. Bien, entonces, ¿para qué me sirve la farmacovigilancia o qué es, si la queremos definir? Decimos que es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar cómo se comporta el fármaco en el mercado. Bien, la finalidad de la farmacovigilancia, chicos, básicamente es estudiar nuevas RAMS y nuevas indicaciones, ¿sí? Por ejemplo,
No sé si ustedes conocen o escucharon nombrar alguna vez el misoprostol. Bueno, cuando el misoprostol salió al mercado, era utilizado para la úlcera gástrica, ¿sí? Pero cuando ya estuvo en el mercado, se le fue descubriendo usos en ginecología, ¿bien? Entonces, miren cómo los fármacos pueden salir con un uso al mercado y después, cuando ya están en el mercado, recién se les descubren otros usos, ¿bien? O lo que pasó con la rosiglitazona. Salió el fármaco al mercado, era segurísimo, pero después de un tiempo empezaron a morir personas por ese fármaco, lo tuvieron que sacar, ¿sí? Entonces, de eso se encarga la farmacovigilancia, de controlar al fármaco en el mercado, ¿sí? Y la finalidad que tiene es descubrir nuevas reacciones adversas o nuevas indicaciones, ¿sí? Farmacogenética. Acá les comento, chicos, que cuando un fármaco le hace mal a alguien, no siempre depende del fármaco. Y ahí viene la farmacogenética. La farmacogenética lo que hace es estudiar cómo influye la expresión genética en los efectos farmacológicos. ¿Por qué a esa persona yo le doy una aspirina y me hace asma? Y yo me tomo una aspirina y a mí no me pasa nada. ¿Por qué esa persona desarrolla un ataque de asma cuando le doy una aspirina? Bien, esa persona está predispuesta genéticamente. Bien, entonces, los efectos de los fármacos pueden variar, depende de mi variabilidad genética. Quizás yo reaccione de una manera a la aspirina, pero capaz ustedes no. Ustedes capaz que reaccionan de otra forma. Quizás a mí la aspirina no me hace nada, pero a esa persona le da asma, ¿sí? Que se llama asma inducido por aspirina. Hay personas que lo presentan y es pura y exclusivamente por genética. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan a mí? Que mi predisposición genética puede modificar el efecto de un fármaco. Y todo eso lo estudia la farmacogenética. ¿Bien? Después tenemos otra rama importantísima y súper interesante, que es la farmacodependencia. ¿Bien? Justo hoy también en el final preguntaron esta definición. La farmacodependencia, chicos, es la rama de la farmacología que estudia todos los fármacos que puedan generar dependencia. Y cuando hablo de dependencia, estoy hablando de adicción. En realidad de hábito y adicción, ¿sí? No es lo mismo el hábito que la adicción, ¿sí? La Coca-Cola, por ejemplo, el café generan hábito. La heroína, la morfina, perdón mi letra de un nene de 3 años, chicos, la heroína, la morfina generan adicción. Son cosas diferentes, ya las vamos a ver. Pero la farmacodependencia es sumamente importante. ¿Alguno sabe, si yo les pregunto así, cuál creen ustedes que es la droga de mayor consumo en la población? Responsable de la mayor parte de accidentes de autos. ¿Tienen idea? Sin miedo. A ver, ¿qué se les ocurre? El alcohol, pero no sé si El es alcohol. droga. El alcohol, perfecto, chicos. El alcohol es la droga de mayor consumo. Nadie sabe que es una droga el alcohol, pero sí lo es, porque genera adicción, genera dependencia, ya vamos a verlo más adelante, ¿sí? El alcohol y después está el tabaco, son las de mayor consumo y encima son sin fiscalización, o sea, no se les tiene un control estricto como a las anfetaminas, por ejemplo. Bien, ya lo vamos a ver. Entonces, es importante la farmacodependencia porque básicamente nos va a hacer entender por qué el alcohol genera adicción, por qué la morfina genera adicción, por qué la cocaína genera adicción, ¿sí? Y es importante entenderlo porque uno se puede topar en un futuro con un paciente que tenga problemas con sustancias que generan dependencia, ¿bien? Se puede topar y hay que saber cómo tratarlo. Son pacientes que tienen una personalidad típica, características típicas que las vamos a ir viendo, ¿bien? Y esto no lo ven solo en farmacología, lo ven en salud mental también. Es sumamente interesante esa rama, ¿sí? Y después tenemos una de las más importantes, si no es la más importante, que es la farmacoterapéutica. La farmacoterapéutica es como una integración de todo lo que venimos viendo. Cuando les hablo de farmacoterapéutica, chicos, les estoy hablando de la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el uso de los fármacos, ¿sí? El uso de los fármacos, presten atención, para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades. Les cuento una cosa, los fármacos no sirven solo para tratar enfermedades, sirven para diagnosticar
diagnosticar y para prevenir, ¿bien? La farmacoterapéutica es la que se encarga de estudiar por qué voy a dar ibuprofeno, por ejemplo, en una faringitis viral, ¿bien? Porque en una faringitis por estreptococo prefiero dar primero el antibiótico, ¿sí? O sea, la farmacoterapéutica me indica, me dice cómo tengo que hacer la prescripción, qué paso tengo que seguir, cómo hago la receta y por qué lo tengo que utilizar el fármaco, ¿sí? El uso del fármaco es de la farmacoterapéutica y yo no puedo entender farmacoterapéutica si no sé cinesis, si no sé dinamia, si no sé farmaconocividad, ¿bien? Entonces, miren qué importantes son todas las ramas de la farmacología y es súper interesante, ¿sí? Entonces, esas son todas las ramas que vamos a ver durante el cursado. No sé si tienen alguna duda con lo que acabamos de hablar acá. Oh, muy buena, sí. Bien. Bueno, me alegro que les interese. Bueno, entonces ahora sí comencemos con los conceptos básicos, ¿sí? Con lo más básico de toda la farmacología. Primero lo primero, ¿qué es un fármaco? Importantísima la definición. Cuando yo les digo que estoy hablando de un fármaco, estoy hablando de una sustancia química. Bien, eso como primero. De naturaleza exógena, o sea que no la hizo mi organismo, yo me la tengo que administrar desde afuera, ¿sí? Que al ser aplicada a un organismo, produce una respuesta biológica. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo les digo que un fármaco es una sustancia que aplicada a un organismo me produce una respuesta biológica, ¿ustedes creen que este concepto sea solamente para los fármacos? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. La lavandina, yo la llego a administrar en mi organismo y ¿ustedes creen que no me generará una respuesta? El metanol, el alcohol metílico, ¿me generará una respuesta si yo me tomo, por ejemplo, un vaso de alcohol metílico? ¿Tendré respuesta en el organismo? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan? El cloro, por ejemplo. ¿Tendrá alguna respuesta? Ustedes tiren lo que se les venga. ¿Qué piensan que pasaría? Y sí, sí tendrá una respuesta. ¿Tendría? Perfecto, pero ¿el cloro es un fármaco? No, la lavandina tampoco. Entonces, ¿qué hizo la OMS? La OMS dijo, esta definición es muy abarcativa. ¿Por qué? Porque es verdad, los fármacos son sustancias químicas que aplicadas a un organismo me generan una respuesta, desde ya. Pero el metanol, por ejemplo, también aplicado a un organismo vivo me genera una respuesta, pero no puedo considerarlo fármaco al metanol. Entonces la OMS, ¿saben lo que hizo, chicos? Agarró y acotó la definición, la hizo menos abarcativa. Entonces la OMS modificó esta definición. ¿Qué le agregó? La OMS dice que fármaco es toda sustancia química de naturaleza exógena que al ser aplicada a un organismo produce una respuesta biológica. Y le agregó utilizada para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades. O sea, lo que hizo la OMS es especificar que no cualquier sustancia con actividad va a ser un fármaco. Va a ser un fármaco siempre y cuando la pueda utilizar para el diagnóstico, prevención y para el tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Entonces ahí quedaron afuera un montón de sustancias. Cuando les pregunten la definición de fármaco en algún examen, en algún práctico, sustancia química de naturaleza exógena que al ser aplicado a un organismo vivo produce una respuesta. Utilizada, o sea, punto, utilizada para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Eso es un fármaco, el metanol no es un fármaco, porque no se usa para ningún diagnóstico, ninguna prevención y ningún tratamiento, es un tóxico en realidad, ¿sí? Pero las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam son fármacos, porque se usan para el tratamiento, por ejemplo, de trastorno de ansiedad generalizada. Bien, entonces miren qué importante es entender cómo la OMS agarró y acotó la definición, la hizo menos abarcativa. Bien, y ahora viene una pregunta de examen de cajón, ¿sí? ¿Un fármaco solo sirve para tratar enfermedades? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué me responderían ustedes? Que no, que también sirve para diagnóstico y para... Para prevención. Para ¿Bien? prevención. Muy bien.
Entonces, el fármaco sirve para diagnóstico, les doy un ejemplo. ¿Alguna vez se fueron a hacer un fondo de ojo ustedes? Sí. Bien, y vieron que quedaban cieguísimos. ¿Mm? Bueno, yo justo subí un meme la otra vez. ¿Eso pasa por qué? Porque hay fármacos, o sea, cuando les piden un fondo de ojo es para ver cómo está la retina, el nervio óptico, ¿sí? Todo lo que está adentro del globo ocular. Bien, hay fármacos como la fenilefrina, ¿sí? La fenilefrina se utiliza, sí sirve para tratar algunas enfermedades que vamos a ver más adelante, pero se utiliza para dilatar la pupila. Ay, no sé por qué no puedo. Ahí está. Se utiliza para dilatar la pupila, chicos, ¿sí? Cuando usted imagínense, lo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando vemos la parte del sistema nervioso es que el globo ocular, este es el globo ocular, ¿sí? Y bueno, acá tienen el iris. Bien, acá está el cristalino. Bueno, hagamos de cuenta que es el globo ocular. Ustedes tienen que ver esto, el fondo de ojo. Entonces, para poder ver el fondo del ojo tienen que abrir la ventanita, tienen que hacer midriasis. Bien. Entonces, se usan fármacos que me produzcan midriasis. La fenilefrina me produce midriasis. Entonces, me sirve para diagnóstico, ¿sí? Pero ese es un solo ejemplo. Existen patologías, si a ustedes les gusta mucho la parte de anatomía oficio, seguramente se acuerdan que ese es un ejemplo, ¿no? Les doy otro. Por ejemplo, ustedes saben que el ojo tiene inervación parasimpática también, ¿sí? Y el parasimpático, ¿qué hace en el ojo? ¿Midriasis o miosis? Miosis. Miosis, ¿bien? Bien, hace miosis. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay patologías en donde está dañada el núcleo de Edinger-Westphal, por ejemplo, bien, o está comprimido el tercer par, sí, el tercer par es el que lleva la inervación parasimpática al ojo, más específicamente a los músculos del iris, bien. Entonces hay patologías en donde está comprometida la inervación parasimpática, ¿sí? Y que yo, para diagnosticar, por ejemplo, hacemos dos ojitos, ese con un poco de ojeras, ahí está, hacemos dos ojos, ¿bien? Y yo quiero saber, el paciente llega así, ¿bien? Hasta ahí no veo nada raro, pero este paciente tuvo un accidente de auto, ¿bien? Entonces yo quiero saber si si el tercer par se dañó por este accidente porque tuvo un traumatismo encefalocraneano. Quiero saber si el tercer par se dañó. Lo que puedo hacer es darle pilocarpina. Pilocarpina es un fármaco que estimula el parasimpático. O sea, es un fármaco que me produce miosis. Bien, me estimula el parasimpático. O sea, es un fármaco que me produce miosis, que me debería contraer la pupila. Yo le doy a este paciente pilocarpina, le administro acá en el ojo y veo que esta pupila no se contrae tras la administración de pilocarpina. Pero esta que está acá sí. Esta sí se contrae cuando le administro pilocarpina y esta no. ¿Qué quiere decir entonces? Que la pilocarpina lamentablemente no pudo estimularme ningún parasimpático acá, porque este ojo no le está llegando inervación parasimpática. El paciente tuvo un accidente, la pupila está con midriasis paralítica. La pilocarpina me sirve para diagnosticar midriasis paralítica. ¿Sí? Yo le administro un colirio de pilocarpina en un ojo al paciente, perfecto, se contrae la pupila. Pero en el otro ojo no se está contrayendo y debería hacerlo. Entonces, ¿qué puedo suponer? Si el paciente tuvo un traumatismo encefalocraneano, porque iba en la moto sin casco, bien, puedo suponer que hubo algún tipo de lesión que le está comprometiendo el tercer par. Entonces, miren cómo los fármacos me sirven para diagnosticar, ¿sí? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta que los fármacos no solo tratan enfermedades, también me ayudan con el diagnóstico. Y hay un montón de ejemplos más que los vamos a ver durante el cursado. ¿Está claro este ejemplo? Sí. ¿Sí? Bien. Y también dijimos que sirve para la prevención, ¿sí? Dentro de la prevención, ¿qué conocen ustedes que se use para la prevención de enfermedades? Por ejemplo, para el COVID. ¿Qué usan para? Vacunas. Las vacunas, perfecto. Las vacunas son consideradas fármacos, dentro del concepto, ¿sí? Pero si queremos poner algo diferente a las vacunas,
podemos hablar, por ejemplo, de la rifampicina. ¿Sí? No sé quién tiene prendido el micrófono, no, chicos, si lo puede apagar, por favor. No sé quién no. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué pasa? Si nosotros nos llega, somos dermatólogos, por ejemplo, y nos llega un paciente con lepra, ¿sí? Un paciente con lepra. Este paciente, bueno, lo empiezo a tratar con rifampicina, que es uno de los posibles tratamientos para la lepra, y me dice que tiene 4 convivientes en su casa, ¿sí? Pero que estos 4 convivientes no desarrollaron ningún síntoma hasta ahora, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Darle rifampicina al paciente y darle como profilaxis rifampicina a todos sus convivientes, ¿bien? Para evitar que estos se contagien, ¿bien? Es una forma profiláctica. Me llega un paciente con lepra, lo primero que tengo que preguntar es con cuántas personas vive en su casa, para que el tratamiento lo reciban sus convivientes también, ¿sí? Entonces, miren cómo los fármacos también sirven para prevenir enfermedades, ¿bien? Y para tratar enfermedades, tratamiento, le voy a poner uno que seguramente conocen, enalapril, para la hipertensión arterial, ¿sí? Enalapril para la hipertensión arterial, ¿bien? Entonces, chicos, ¿qué quiero que les quede de esta diapo? Que los fármacos sirven para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Siguiente concepto, profármaco. Hay sustancias que vos las administras al organismo, ¿bien? Y una vez que se biotransforman, es decir, que se metabolizan, ¿sí? Una vez que se biotransforman o que sufren de un metabolismo, recién se activan, ¿bien? Es decir, son sustancias que son por sí solas, digamos, son inactivas y que se activan cuando entran en contacto con el organismo y se biotransforman, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el enalapril, ¿sí? Acá les pongo. El enalapril que vimos el ejemplo recién, ¿sí? El enalapril es un profármaco. Pero, ¿qué nos dice la definición de profármaco? Nos dice que es una sustancia química de naturaleza exógena, inactiva, ¿bien? Pero que una vez dentro del organismo, por medio del metabolismo, adquiere actividad biológica. Bien, o sea, necesita metabolizarse para tener actividad. Si no se metaboliza, no tiene actividad. Y si no tiene actividad, no tiene efecto farmacológico, ¿sí? Entonces, el enalapril es un ejemplo. Es un fármaco, un antihipertensivo, ¿sí? Un antihipertensivo. Seguramente si tienen familiares con hipertensión o si ustedes tienen hipertensión, quizás están tratados con enalapril, es una de las posibles terapéuticas. Pero el enalapril por sí solito no tiene actividad. Yo me tomo un comprimido de enalapril, ¿sí? Pasa por la boca, esófago, estómago, intestino, bien, drena, pasa por la vena porta, llega al hígado y en el hígado se activa. Recién ahí se activa, bien, cuando se metaboliza. Pero ¿qué pasaría si yo les pongo esta situación? Que el paciente tenga cirrosis. ¿Ustedes creen que se podría activar el enalapril ahí? No, No se podría. Si el paciente tiene cirrosis, si tiene insuficiencia hepática, no se podría activar. Entonces, ¿yo tendría efecto terapéutico si le doy enalapril a un cirrótico? no tendría tampoco. No tendría efecto porque no se activaría jamás. Bien, entonces miren qué importante es conocer eso. En este caso, en este paciente, un paciente con cirrosis, voy a escribir con cualquier cosa, ahí está. En este caso, el paciente que tiene cirrosis, yo le tendría que dar otra cosa, le puedo dar enalaprilato. Les comento. El enalapril, que es un profármaco, en el hígado se activa. ¿Y cuál es la forma activa? El enalaprilato. ¿Sí? Entonces, a estos pacientes con cirrosis, en vez de darle el profármaco, le doy directamente el enalaprilato. ¿Para qué le voy a dar el profármaco si sé que jamás en la vida se va a activar? Le doy directamente el enalaprilato, porque viene el enalapril como profármaco y viene el enalaprilato también, que es la forma activa, ¿sí? Entonces, mire, esta es una pregunta de examen, siempre la hacen, ¿sí? Le doy al paciente directamente enalaprilato, porque yo sé que si su hígado no funciona,
jamás en la vida este paciente va a poder activármelo al enalapril y no va a tener ningún efecto terapéutico. Le voy a dar el tratamiento y voy a ver que la presión arterial no baja, ¿sí? Entonces, miren qué importante es el concepto de profármaco. ¿Está claro este concepto? Sí. Bien. Y después tenemos el concepto de placebo, que probablemente lo hayan escuchado también en algún momento. Cuando yo hablo de placebo, estoy hablando de una sustancia química que no tiene actividad, al igual que el profármaco, con la diferencia de que el placebo no se activa jamás, o sea, es una sustancia sin actividad biológica, ¿bien? O también puede tener actividad, ¿sí? Pero no para la enfermedad que desea tratarse. Acá entonces tenemos dos tipos de placebo. El placebo puro es el que no tiene actividad. ¿Bien? Y el impuro. El impuro es el que sí tiene actividad. Bien, tiene actividad, pero lo estoy dando para otra cosa. Les doy un ejemplo para que se entienda. En placebo puro tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, el almidón, sirve como placebo, la lactosa, bien. Y en el ejemplo de impuro, chicos, ustedes seguramente en su vida han escuchado, che, está muy débil, deberías tomar un complejo vitamínico. Ustedes se ponen a buscar en Google estudios o en Google académico o en fuentes de información, en revistas médicas, si hay eficacia demostrada de que las vitaminas te sirven para tener más energía y no hay ninguna, ¿sí? El uso de las vitaminas, por ejemplo, en pacientes que todo el tiempo están cansados, funciona, pero no es para eso la vitamina, ¿sí? O sea, no hay ninguna eficacia demostrada. Eso se llama placebo impuro. La vitamina sí tiene actividad biológica desde ya, pero se le está dando para una enfermedad o para un síntoma en este caso, bien, para lo que la vitamina no funciona. O sea, la vitamina no funciona realmente para eso, pero causa un efecto placebo. Cuando yo hablo de un efecto placebo, estoy hablando de un efecto psicológicamente positivo, ¿bien? Un efecto psicológicamente positivo. Las vitaminas se suelen dar complejos vitamínicos, complejos multivitamínicos para la astenia, el cansancio persistente, ¿bien? Que en algunos pacientes, ojo, que sí se sienten mejor, pero la vitamina no hay estudios que demuestren eficacia en ese tipo de situaciones, ¿bien? Entonces se la clasifica la vitamina como un placebo impuro, ¿sí? Placebo impuro. Obviamente las vitaminas sirven para otras patologías, para el raquitismo, por ejemplo, para el escorbuto, ahí sí tienen eficacia demostrada y ahí son fármacos. Pero dar vitamina para que el paciente ya no se sienta tan cansado no tiene eficacia demostrada, pero funciona por un efecto placebo, ¿bien? Entonces miren qué importante es conocer esto del placebo. Ya cuando veamos estudios clínicos, vamos a ver para qué se usa el placebo. Se lo usa mucho en estudios clínicos para hacer estudios contra placebo. Bien, eso es un tema un poco más avanzado, lo veremos luego, pero es importante que entiendan el concepto y que existen placebos que no tienen actividad biológica, como la lactosa, el almidón, que se usan en estudios clínicos más que nada, o sea, cuando se está desarrollando un fármaco, bien, cuando se está, vieron eso que ustedes escucharon de fase 1, fase 3 de las vacunas de COVID, bueno, se hace eso con todo, bien, con los fármacos también. Entonces, ¿qué pasa? Durante estos estudios de fase 2, fase 3, se pueden hacer estudios contra placebo, bien, tienen diferentes finalidades que ahora no vienen al caso, las veremos más adelante, y existen los placebos impuros, que sí tienen actividad biológica, pero no para la enfermedad que se desea tratar, ¿sí? Entonces, concepto de profármaco y placebo, ¿está entendido? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna duda? No, Flor. ¿No? Bien. Ustedes respóndanme porque si no yo pienso que se cortó al mismo, ¿bien? Bueno, seguimos con otros conceptos interesantes. Tóxico y veneno, ¿bien? Chicos, a los fines prácticos, tóxico y veneno es lo mismo. Pero si queremos darle alguna diferencia teórica, podemos decir que el tóxico es cualquier sustancia, ¿sí?
cualquier sustancia en concentración es tóxica. El agua en exceso puede ser tóxica. El oxígeno en exceso puede ser tóxico, ¿bien? Tóxico es cualquier sustancia en concentraciones tóxicas, en dosis tóxicas, ¿bien? Si yo tomo paracetamol en dosis tóxicas, el paciente se muere de una insuficiencia hepática fulminante, ¿bien? Pero el paracetamol no es un tóxico, ¿sí? O sea, es un fármaco, pero si lo doy en dosis tóxicas, claramente se transforma en tóxico. Entonces, un tóxico es cualquier sustancia en concentraciones tóxicas, ¿bien? Como por ejemplo, acá les podemos poner el paracetamol, el agua, el oxígeno, ¿sí? Cualquier sustancia en concentraciones tóxicas. Y el veneno, chicos, cuando hablamos de veneno hacemos más referencia a sustancias que independientemente de la concentración, sino que por su naturaleza ya nos pueden producir un daño en el organismo, ¿sí? Muchas veces las bibliografías hacen, más que nada, con veneno, digamos, le hacen más referencia a veneno para el veneno de insectos o de animales, ¿bien? Por ejemplo, esta araña que está acá, no sé si alguno ya cursó parasitología, pero se llama Loxosceles laeta o la famosa araña del rincón, que tiene un veneno con una toxina necrótica, ¿sí? Ella es la responsable de mi fobia a las arañas. Tiene un veneno con una toxina necrótica que te produce necrosis en la piel. Y ahí tienen la imagen de un señor que le picó esta araña. Se llama loxocelismo. Loxocelismo. Bien, el veneno de serpientes, o sea, las bibliografías te ponen a veneno como una sustancia que proviene de animales e insectos, ¿bien? Pero a los fines prácticos, ¿sí? La cátedra de farmacología, por ejemplo, en la UNT, en la San Pablo, consideran que son sinónimos, o sea, que se pueden utilizar de la misma forma. De hecho, en toxicología ustedes van a ver que tóxico y veneno tienen como esta pequeña diferencia, pero libros nada más. Pero a los fines prácticos se puede decir el veneno del serpiente, o se puede decir, qué sé yo, el veneno para las ratas, pero el veneno para las ratas también, los raticidas también son tóxicos, ¿se entiende? O sea, como que no hay diferencia realmente, pero tienen que saber que hay libros, ¿sí?, que te ponen una pequeña diferencia como Liter. El Liter es un muy buen libro de fármaco, que te ponen estas diferencias que ustedes las tienen que conocer, ¿sí? Pero lo pueden utilizar como sinónimos en la práctica, no pasa nada, ¿bien? Entonces, eso en cuanto a tóxico y veneno. Y obviamente hay toda una materia, o toda una ciencia en realidad, que se encarga de estudiar todo esto, que es la toxicología, ¿bien? Entonces, eso en cuanto a tóxico y veneno. Ahora sí pasamos ahora a algo muy importante que yo quiero que quede muy claro. No es lo mismo hablar de droga, de fármaco y de medicamento, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Nos salteemos un toque estas dos diapositivas y pasamos acá, ¿sí? Para entrar en lo que sería cómo diferenciamos fármaco de medicamento, o droga, fármaco y medicamento. ¿Cómo lo diferenciamos? Primero, ustedes descubren una molécula, ¿sí? Ya sea de una plantita, por ejemplo. Bien, la vamos a hacer así, de una planta. La penicilina se descubrió de un hongo, por ejemplo, ¿sí? Se pueden descubrir de hongos, de plantas, de un montón de lugares, ya lo veremos luego. Descubren una molécula, ¿bien? Ahora, esa molécula que descubren, ustedes quieren saber si puede convertirse en algún futuro en un medicamento. Entonces lo que hacen es meter esa molécula, ¿sí?, a estudios de fase 0 o fase preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que agarran esas moléculas, que pueden ser, por ejemplo, 1000 moléculas diferentes, ¿no? Agarran 1000 moléculas y las meten en la fase preclínica. En la fase preclínica es los estudios que se hacen en animales. Vamos a hacer un chanchito, ¿sí? Son estudios que se hacen en animales, es decir, las prueban en animales. ¿Para qué se hace esto? Se agarra esta molécula y se las prueba en animales para tratar de establecer un relativo margen de seguridad, ¿sí? Un relativo margen de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que probar todos los fármacos que salen al mercado, primero se prueban en animales, ¿bien?
Se prueban primero en animales para ver si es apto o no es tóxico o es seguro para un humano. ¿Bien? Y por ejemplo, de estas 1000 moléculas que entraron acá en la fase preclínica, solamente una está lista para ser administrada en el humano. ¿Bien? Entonces, primero metemos esta molécula. Yo quiero saber si esta molécula, primero que nada, si puede convertirse en un medicamento. Y segundo, quiero saber si esta molécula tiene actividad biológica. ¿Bien? Si esta molécula pasa por los estudios de fase preclínica y demuestra actividad biológica, pasa a llamarse droga, ¿sí? Droga. Entonces, ¿qué es una droga? Una droga es toda sustancia de naturaleza química estructurada, ¿bien? O sea, la misma definición que vimos arriba, ¿bien? Toda sustancia química de naturaleza exobiótica que aplicada a un organismo tiene actividad biológica. Bien, esa molécula que yo metí a la fase preclínica, que estudié en animales, me demostró que sí tiene actividad biológica, porque generó una respuesta en el animal. Bien, entonces esa molécula ya deja de llamarse molécula y pasa a llamarse droga. Droga es una sustancia con actividad biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De estas 1000 moléculas que entraron al estudio preclínico, solamente a una sola le vamos a poner droga, ¿bien? Y esa droga que yo descubrí en la fase 0 entra en la fase clínica. Todas estas fases que están acá son en el humano, ¿bien? Todas estas fases 1, 2 y 3 son en el humano. La preclínica es en el animal. Entonces, esta droga que está acá, ¿bien?, es la que va a pasar a el ensayo clínico con humanos. Acá les comento, esto lo vamos a ver, esto es un tema larguísimo, lo vamos a ver bien desarrollado luego en clase, pero que interviene un comité de ética, ¿sí? Y la ANMAT, en el caso de Argentina, interviene la ANMAT para autorizar el uso en el ser humano, ¿sí? Entonces, esa droga entra a fase 1. En la fase 1 tenemos voluntarios, ¿sí? Personas que se ofrecen muchas veces para ser el sujeto experimental, ¿no? Ya lo veremos luego qué beneficios tiene hacer eso, qué problemas, o sea, ya lo veremos. Pero tenemos voluntarios que son sanos acá. Voluntarios sanos, es decir, que no tienen ninguna enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Esta droga que yo descubrí, yo la tengo pensada como posible antihipertensivo. Yo quiero desarrollar un antihipertensivo nuevo, ¿bien? Entonces descubrí una molécula que yo quiero ver si realmente puede tener efecto en la presión arterial. La metí a estudios preclínicos y descubrí que tiene actividad biológica, ¿sí? Descubrí que tiene actividad biológica. Perfecto. Tiene actividad biológica, es autorizada por la ANMAT, pasa a ser estudiada en el ser humano. En la primera fase yo tengo personas sanas, sin hipertensión arterial, ¿bien? Y en esta primera fase lo único que yo busco, o lo que quiero encontrar, es hacer estudios de seguridad, o sea, ver qué reacciones adversas genera en el organismo, ¿sí? Y otros estudios que ahora no vienen al caso. Pero yo les hago una pregunta acá. Si ustedes, no sé si conocen, los antineoplásicos son fármacos utilizados para la quimioterapia. Como seguramente vieron en muchas películas, la quimioterapia tiene un montón de reacciones adversas, pérdida de peso, caída de cabello, hemorragias digestivas, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes estudiarían un antineoplásico en un paciente sano? ¿Ustedes creen que eso es ético? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué creen? No. No, porque si yo le digo que el antineoplásico tiene todas esas RAMs, ¿para qué le voy a dar a un paciente sano? Eso lo voy a estar perjudicando, no lo voy a estar beneficiando en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en la fase 1 siempre se usan voluntarios sanos, a excepción del desarrollo de un antineoplásico. Si yo voy a desarrollar un antineoplásico, voy a utilizar voluntarios enfermos, pacientes con cáncer. No voy a utilizar pacientes sanos porque no voy a tener ningún beneficio. Al contrario, le voy a estar generando a ese paciente que pierda el cabello, que pierda peso y no lo voy a estar beneficiando en nada porque no tiene cáncer, o sea, ningún beneficio va a tener, ¿sí?
Entonces, en la fase 1, chicos, se usan voluntarios sanos y enfermos, ¿bien? ¿Cuándo voy a utilizar voluntarios enfermos? Cuando el fármaco me cause reacciones adversas importantes, como los antineoplásicos, fármacos utilizados para la quimioterapia, ¿bien? Entonces, en la fase 1, usualmente se usan voluntarios sanos, pero si tengo que desarrollar un antineoplásico, obviamente, chicos, por favor, no sé si pueden apagar el micrófono, obviamente voy a elegir ahí un voluntario enfermo, ¿sí? Bien, estudiamos la seguridad, pasamos a fase 2. Fase 2 llamada uso terapéutico, ¿bien? La fase de uso terapéutico, chicos, acá sí se hace siempre en voluntarios enfermos. Si seguimos con el ejemplo de la hipertensión, vamos a utilizar pacientes hipertensos, ¿bien? En la fase 2, lo que yo busco es comenzar a estudiar la eficacia terapéutica. Se comienza a estudiar la eficacia terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo desde la fase 2 ya voy estudiando a ver si este fármaco me va a servir o no para la hipertensión. Eso quiere decir, ¿sí? En la fase 2 comienza a estudiarse la eficacia terapéutica. Cuando termina la fase 2, pasamos a fase 3. En la fase 3, chicos, que es la fase que seguramente escucharon muchísimo, ay, que la vacuna esto no superó la fase 2, que no entró a fase 3. ¿Saben por qué es tan importante la fase 3? Porque la fase 3 me demuestra eficacia y seguridad. En la fase 3 se determina la eficacia terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fase 3 yo voy a determinar si realmente este fármaco me sirve para la hipertensión o no. ¿Bien? Y no solamente me determina la eficacia, sino que además me determina la seguridad del fármaco. Si realmente es seguro para el ser humano. ¿Bien? Entonces, en la fase 3 se determina la eficacia y la seguridad. Eso es sumamente importante. Ahora, si lo queremos relacionar con el tema de las vacunas, probablemente ustedes escucharon que muchas vacunas salieron antes de la fase 3, o sea, salieron en fase 2. Les comento que existe algo que se llama uso compasivo. El uso compasivo es cuando estamos en una situación de emergencia sanitaria, ¿bien? Y no tenemos ninguna alternativa terapéutica para esa enfermedad. Por ejemplo, estábamos en una situación de emergencia sanitaria con el COVID, ¿bien? Y no teníamos ninguna vacuna, solamente los métodos de prevención como el lavado de manos, el alcohol en gel, el barbijo. Pero no teníamos ningún método más de prevención. Entonces, ¿qué pasó? Las vacunas tuvieron que salir antes de culminar la fase 2, o sea, salieron en fase 2 algunas, bien, otras sin terminar la fase 3. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente decía, no, yo no me voy a vacunar porque no salió en fase 2, fase 3. ¿Qué es lo que pasa acá? Sí se puede hacer esto, chicos, porque se llama uso compasivo. En una situación de emergencia sanitaria, los fármacos pueden salir antes al mercado, porque si no hay otra opción, lamentablemente hay que hacer un riesgo-beneficio, ¿sí? Si yo no aplico la vacuna, mueren las personas, ¿bien? Es así. Entonces, por eso salió el uso compasivo. Y después, cuando empezó a morir algunas personas por la vacuna, ¿sí? Todo el mundo le echaba la culpa a la vacuna. Y que les dije yo, que las reacciones adversas de los medicamentos pueden depender de la variabilidad individual del paciente también, ¿sí? Como saben, la Sputnik, por ejemplo, está contraindicada en los pacientes que tienen hipersensibilidad o antecedentes de alergia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender de farmacología. El uso compasivo, entonces, cuando el fármaco sale al mercado antes de culminar la fase 3, por una situación de emergencia sanitaria y porque no tenemos otra opción. ¿Bien? Entonces, una vez que termina la fase 3, ahí recién, en el caso de que no haya una emergencia sanitaria, ahí recién el fármaco sale al mercado. ¿Bien? Después de que termina la fase 3, el fármaco sale al mercado. En el mercado tenemos la fase 4, o fase de farmacovigilancia. ¿Qué era la farmacovigilancia? ¿Se acuerdan? Se los dije más arriba. Vigilar al fármaco en el mercado. Perfecto, vigilar al fármaco en el mercado, ¿sí? Es decir, en la fase 4, mientras el fármaco está en el mercado, se lo tiene que seguir estudiando, nunca se deja de estudiar. El fármaco termina de estudiarse cuando se retira del mercado, ¿bien? Por ejemplo, la aspirina lleva más de 100 años,
¿sí? En el mercado. Y hace 100 años que se la sigue estudiando. O sea, los fármacos no se dejan de estudiar porque ya salgan al mercado. Las vacunas de COVID no se dejan de estudiar. Ya están en el mercado, bien, pero no por eso quiere decir que se las dejó de estudiar. Todos los fármacos que están en el mercado siguen siendo estudiados, bien, por el Departamento de Farmacovigilancia. Entonces, el medicamento demuestra eficacia y seguridad, sale al mercado, bien, y al salir al mercado se lo sigue estudiando. ¿Para qué? Para descubrir nuevas reacciones adversas, como en el caso que les conté de la rosiglitazona, nuevas RAMs, y para descubrir también nuevas indicaciones, como pasó con el misoprostol. ¿Bien? Entonces, nuevas RAMs y nuevas indicaciones. De eso se encarga la farmacovigilancia. Pero bueno, eso es como un esquema cortito, resumido de lo que es un ensayo clínico. Como les digo, este es un tema largo, ¿sí? Pero ¿qué me interesa a mí acá que ustedes sepan hoy? ¿Qué concepto me interesa que tengan en sus mentes? Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre droga, fármaco y medicamento, dijimos, tengo una molécula acá, ¿bien? Tengo una molécula. Perfecto. Esa molécula pasa por fase preclínica, demuestra actividad biológica, o se lo pongo así, molécula. ¿Sí? Demuestra que tiene actividad biológica y se transforma ¿en qué? En droga. En droga. Excelente. Esa droga, chicos, pasa por fase 3, es decir, demuestra eficacia y seguridad y recién se transforma en fármaco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fármaco y droga? Que la droga no tiene ni eficacia demostrada ni seguridad. ¿Bien? O sea, droga es todo lo que esté antes de fase 3. Cuando la droga logre atravesar la fase 3, cuando la droga demuestre eficacia terapéutica, demuestre seguridad, recién se transforma en fármaco. ¿Bien? Y es importante que ustedes entiendan este concepto. Porque muchos les dicen, cuando les dicen droga a uno, dice, bueno, droga es algo que me genera adicción. Y no es así. Droga es una sustancia biológica, bien, que obviamente que tiene actividad biológica, pero que no demostró eficacia terapéutica ni seguridad, que no pasó los estudios de fase 3, no tienen indicaciones terapéuticas, bien. Entonces, por ejemplo, chicos, un ejemplo de droga, la cocaína. ¿Bien? Y un ejemplo de un fármaco, qué sé yo, el enalapril, ¿sí? Entonces, la diferencia entre droga y fármaco está en que el fármaco es la misma droga, pero cuando ya pasó la fase 3. Si no pasó la fase 3, ¿sí? Si se quedó estancada, muchas veces los estudios se quedan estancados en alguna fase por falta de recursos, por falta de dinero, ¿sí? Porque esto lleva millones de dólares, o sea, esto es carísimo hacerlo, ¿bien? Entonces muchas veces quedan estancados los estudios. Si el fármaco, o sea, si la droga, digamos, no mostró eficacia y seguridad, se queda como droga, ¿bien? Pero si atravesó los estudios de fase 3, demostró eficacia y seguridad, se transforma en fármaco. Esa es la diferencia. La droga no tiene indicaciones terapéuticas, no tiene eficacia terapéutica y no tiene seguridad demostrada. El fármaco superó los estudios de fase 3, tiene eficacia y tiene seguridad demostrada. ¿Está clara la diferencia entre droga y fármaco? Este es un concepto importantísimo. ¿Listo? Sí, ¿Los Flor. demás? Bien, perfecto. Bueno, Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces eso en cuanto a droga y fármaco. Y después queda otro eslabón, que es el medicamento. ¿Cuál es la diferencia entre fármaco y medicamento? ¿Sí? Cuando yo hablo de fármaco, les dije, estoy hablando de un principio activo. Principio activo y fármaco son sinónimos, ¿bien? Estoy hablando de una sustancia con actividad biológica que está indicada para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades, que superó la fase 3, que tiene eficacia terapéutica y seguridad demostrada, todo lo que venimos viendo. Pero esto sigue siendo una molécula, ¿no? O sea, sigue siendo la misma molécula que nosotros vimos allá arriba, pero que ya logró superar toda la fase, pero estructuralmente sigue siendo una molécula. Entonces, ¿ustedes creen que yo le puedo administrar esto en tamaño molecular al paciente? ¿Qué opinan? No. No, necesito algo que transporte a esa molécula,
Bien, entonces acá viene el concepto de medicamento. Cuando nosotros hablamos de medicamento, chicos, estamos hablando del fármaco más su forma farmacéutica. El fármaco, para poder ser administrado al paciente, tiene que tener un aspecto físico, algo que lo transporte, algo que me transporte al fármaco. Necesita una forma farmacéutica. Bien, entonces cuando el fármaco adquiere un aspecto físico, se transforma en medicamento. Bien, entonces, ¿qué es el medicamento? Es el fármaco en su forma farmacéutica, listo para ser administrado en una dosis, por una vía de administración determinada, y obviamente lo mismo que antes, utilizado para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades, ¿sí? En resumen, es el fármaco más la forma farmacéutica. ¿Y qué es la forma farmacéutica, chicos? La forma farmacéutica es el aspecto físico que toma el fármaco. Bien, el fármaco por sí solito no puede ser administrado porque es una molécula, necesita algo que lo transporte, necesita tomar un aspecto físico. Bien, ¿y qué aspectos físicos puede tomar? Puede tomar una forma líquida, una forma sólida, una forma gaseosa o una forma semisólida. Todas estas que están acá son formas farmacéuticas, ¿bien? Todas estas que están acá son formas farmacéuticas. Acá les pongo ejemplos, miren. De líquidas tenemos, por ejemplo, el jarabe. El ibuprofeno, por ejemplo, puede venir en jarabe o puede venir en comprimido. Tiene dos formas farmacéuticas, ¿bien? Tenemos el jarabe, tenemos las sólidas. Esto que se muestra acá en la imagen es una cápsula. Se llaman cápsulas duras, ¿sí? Cápsula dura. Bien, esto es una cápsula. Y acá tenemos, por ejemplo, los comprimidos, las pastillas, las píldoras, ¿sí? Las cápsulas. Bien, acá tenemos jarabe, elixir. Bien, tenemos también pociones, lociones, ¿sí? Semisólidas. ¿Y qué tenemos acá? Seguramente conocen las cremas, las pomadas, geles, ¿bien? Las pastas y gaseosas, aerosoles o nebulizaciones o nebulizadores. Ya lo vamos a ver todo, esa es una clase muy linda también, la de forma farmacéutica, está súper interesante, ¿bien? Entonces, el fármaco puede adquirir cualquiera de estas formas, o líquida, o sólida, o gaseosa, la que sea, y se transforma en medicamento. Entonces, diferencia entre droga, fármaco y medicamento. Droga, sustancia química con actividad biológica, pero que no superó los estudios de fase 3. O sea que no tiene eficacia terapéutica ni seguridad demostrada. ¿Bien? Ahora, si esa droga supera los estudios de fase 3, si demuestra eficacia terapéutica, si demuestra seguridad, se transforma en fármaco. ¿Bien? Ese fármaco, para poder ser administrado al paciente, necesita un aspecto físico. ¿Qué aspecto físico va a tomar el fármaco? Puede ser líquido, sólido, gaseoso, ¿bien? Y cuando ese fármaco toma el aspecto físico, se transforma en medicamento, ¿bien? Ahí se transforma en medicamento, ¿sí? ¿Está clara la diferencia entre drogas, fármaco y medicamento, chicos? Sí. Bien. Bueno, acá es un resumencito chiquito de qué tipos de medicamento hay en el mercado. Tenemos medicamentos innovadores, que son los primeros en salir al mercado. Tenemos los genéricos, que este innovador tiene una patente para que el laboratorio pueda ganar mucha plata y recuperar, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué son tan caros los medicamentos nuevos? Porque es mucho lo que se gasta en hacer el ensayo clínico, ¿bien? Entonces el laboratorio quiere recuperar esa plata y ¿qué hace? Obviamente los medicamentos nuevos que recién salen al mercado están patentados, ¿sí? Tienen un derecho de exclusividad que solo ellos los pueden fabricar y por ende tienen todas las ganancias. Así durante 20 años más o menos. ¿Bien? Ahora, cuando a ese innovador se le vence esa patente,
quiere decir que todos los laboratorios pueden hacer el mismo medicamento. Y el medicamento pasa a llamarse genérico, ¿bien? Genérico. Ahora, existe otro medicamento que se llama copia de marca, o sea, hay 6 medicamentos en el mercado. Hoy, como es una clase de generalidad, vamos a ver estos 3. El innovador, el genérico y el copia de marca. Innovador, ya saben, primero en salir al mercado está patentado. El genérico aparece tras el vencimiento de la patente del innovador, ¿sí? Y el copia de marca son medicamentos muy similares al innovador, pero tienen una diferencia. La técnica de elaboración fueron hechos de otra forma, ¿bien? Y aunque no lo crean, que tengan otra técnica de elaboración ya me van a dar efectos diferentes o variables farmacocinéticas, sobre todo, diferentes, ¿bien? Acá les pongo un ejemplo para que ustedes lo vean. El genérico es el enalapril, ¿sí? Pero si ustedes compran Lotrial, están comprando el copia de marca, que tienen el mismo principio activo, tienen el mismo fármaco, enalapril los dos. Pero el Lotrial es un copia de marca, o sea que está hecho de forma diferente, tiene otra técnica de elaboración, ¿sí? Y el original, el primero que salió al mercado, se llamaba Vasotec. Ese era el nombre, ¿sí? Vasotec es el copia de marca, el innovador, perdón, el original. El genérico es el enalapril y Lotrial es el copia de marca, ¿bien? El tema de los tipos de medicamentos es un tema amplio, bueno, todos los temas de fármaco en realidad, pero es un tema súper interesante y les comento que en Argentina no hay medicamentos genéricos, ¿sí? No hay una ley que autorice la venta de genéricos. Entonces, ¿por qué cuando voy a la farmacia me dicen, te doy el genérico? Y te están vendiendo humo, no es que ningún genérico, eso es un copia de marca que lo hacen pasar por genérico, pero genérico no hay en Argentina, ¿bien? Y eso es un dato súper interesante, ¿sí? ¿Alguna duda con el tema este de los medicamentos? Yo les pregunto cada diapositiva para ver si les va quedando claro, ¿sí? Hola, ¿me escuchan o no? Sí, todo bien. Ah, bien. Usted dígame, Sí, sí. flasho que... Bueno, perfecto. Entonces, chicos, les comento. Cuando ustedes van a una farmacia no compran un medicamento. Ojo, porque hay otro eslabón acá. Cuando voy a la farmacia lo que yo compro es una especialidad farmacéutica. ¿Qué quiere decir especialidad farmacéutica? Es el medicamento, el mismo medicamento, ¿sí? Pero que tiene composición e información definida, ¿sí? Forma farmacéutica y dosificación determinada. Miren esto. Aspirina 500 miligramos, forma farmacéutica en comprimidos, ¿sí? Cantidad de comprimidos que vienen en esta caja. Están dispuestos y acondicionados, listos para ser dispensados o vendidos al público, chicos, ¿sí? Tienen denominación, embalaje, envase y etiquetado. Y están listos para ser comercializados. En otras palabras, lo que yo compro en la farmacia es una especialidad farmacéutica. Y una especialidad farmacéutica es el medicamento con toda su cajita, con el prospecto, con la dosis determinada, con la cantidad de comprimidos, por ejemplo, que vienen. Esto es lo que yo compro. Yo no compro, bueno, a ver, honestamente sí hay lugares que se puede comprar un comprimido de ibuprofeno solo, por ejemplo, ¿bien? Hay lugares donde puedo comprar de forma claramente nada racional, pero puedo comprar un comprimido solo que venden por a veces en los kioscos, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo comprar, de que se puede comprar, pero en una farmacia así no te lo van a vender. Ojo que hay excepciones, siempre. Pero la pregunta que les hacen los doctores siempre es ¿qué compro en el mercado o qué compro en la farmacia? En la farmacia compro la especialidad farmacéutica, el medicamento con toda su información, con su envase, con su embalaje, con su prospecto, con su dosis determinada, ¿sí? Todo eso me forman la especialidad farmacéutica. Y eso es lo que yo compro en una farmacia. Bien, eso es lo que se vende en la farmacia. Especialidad farmacéutica, ¿sí? Entonces, si hacemos una liñita del tiempo, ya saben, droga, fármaco, medicamento y especialidad farmacéutica, ¿sí? Droga primero, demuestra eficacia y seguridad fármaco, adquiere forma farmacéutica medicamento, adquiere envase, embalaje, etiquetado, especialidad farmacéutica, ¿sí? Está clara esa liñita, ¿no? Es muy importante para entender todo el resto.
Sí, ¿Clarísimo? está claro. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, para ir concluyendo, digamos, lo que les quiero hacer un repaso o les quiero comentar de qué tratan algunas ramas de la farmacología, ¿sí? La primera que vimos era la farmacognosia. ¿Qué les había dicho yo? ¿Para qué me servía la farmacognosia? ¿Se acuerdan? ¿Qué me estudiaba? El origen y la estructura química. Excelente. El origen y la estructura química, ¿sí? Me estudian origen y estructura química. Es decir, yo les comento que los fármacos pueden venir de muchos lugares, pueden venir de plantas, pueden venir de animales, bien pueden venir de biotecnología, pueden venir de muchos lugares los fármacos. Por ejemplo, tenemos fármacos, los podemos dividir de origen natural, todos estos son de origen natural, son fármacos naturales, bien. Por ejemplo, pueden venir de vegetales como la atropina, que proviene de una planta que se llama atropa. Justo esto preguntaron hoy también en uno de los finales. Atropa belladona. ¿Sí? Atropa, perdón. Atropa belladona. Bien. Proviene del reino vegetal. También tenemos fármacos que provienen de minerales. Por ejemplo, el hierro ferroso. ¿Sí? Que se puede dar para algunos tipos de anemias ferropénicas. Bien, este proviene de mineral. Del reino animal también tenemos fármacos. La insulina, chicos, la insulina porcina, por eso les pongo acá un chanchito. La insulina porcina es de origen natural y viene de un animal, viene de los porcinos, ¿sí? Todos estos son fármacos que vienen de origen natural, de plantas, de minerales, de animales, ¿sí? Pero existen fármacos también semisintéticos, ¿sí? Fármacos biosintéticos y fármacos sintéticos, ¿bien? Cuando yo les hablo de un fármaco semisintético, estoy hablando de que agarré la penicilina, por ejemplo. La penicilina es de origen natural, ¿sí? Agarré la penicilina y ¿qué hice? Le agregué una modificación en su estructura química. ¿Bien? La hagamos así. Le agregué una modificación en su estructura química. Pasé de penicilina a aminopenicilinas. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de un fármaco semisintético, hablo de un fármaco al cual yo le modifiqué un poquito su estructura química. Un fármaco de origen natural, bien, al cual le modifiqué un poco su estructura química. Y ahí tenemos la amoxicilina, por ejemplo, bien, es semisintética, ¿sí? Cuando hablo de fármacos biosintéticos, estoy hablando de fármacos, también los llaman biotecnológicos. Biotecnológicos. Biotecnológico quiere decir que yo agarré, les comento así a grandes rasgos, cuando veamos esto más en detalle lo veremos bien, agarro una bacteria y en su gen, en el gen de la bacteria, yo lo modifico a este gen, al genoma bacteriano, y lo que hago es obligarla, entre comillas, obligarla a que empiece a producir o sintetizar insulina. ¿Bien? Esto es carísimo, o sea, la insulina biosintética o biotecnológica proviene de bacterias que fueron modificadas genéticamente, bien, para que empiecen a producir insulina. Y esta insulina biotecnológica obviamente es carísima porque el procedimiento es caro, bien. Entonces eso es biotecnológico, cuando yo modifico a un microorganismo, lo modifico genéticamente y me empieza a producir una sustancia que antes no producía, ¿sí? Y sintético es cuando yo lo hago directamente en el laboratorio. Por ejemplo, a la aspirina, ¿sí? La aspirina se abrevia así, ¿bien? Ácido acetil salicílico. La aspirina es sintética, ¿bien? Entonces, miren cómo los fármacos pueden provenir de muchos orígenes. Y es importante conocer el origen, sí, porque a medida que nosotros vamos conociendo los orígenes, podemos conocer también qué otros derivados pueden haber, ¿sí? ¿Qué otros derivados? ¿Cómo puedo modificar la estructura para obtener otro fármaco? Bien, es súper importante conocer el origen, ¿sí? Entonces eso como una pequeña síntesis de lo que es la farmacognosia, ¿bien? Después tenemos otra rama importantísima que es la farmacocinesis. ¿Alguien se acuerda qué era la farmacocinesis?
Lo que el organismo le hace al fármaco. Perfecto, muy bien, muy bien. Lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Muy bien, entonces, la farmacocinesis es lo que el organismo le hace al fármaco. Cuando yo me tomo un comprimido de ibuprofeno, ¿qué es lo que va a pasar? Me tomo el comprimido, sí, entra por la boca, bueno, esófago, estómago. Lo primero que ocurre, chicos, es la liberación. Liberación quiere decir que el principio activo tiene que salir de su forma farmacéutica. Se libera de su forma farmacéutica. El fármaco se libera de la forma farmacéutica. Eso es la liberación. El fármaco se libera de su forma farmacéutica. Estamos en el intestino, por ejemplo, ¿bien? O en el estómago. Cuando llegamos al estómago, el fármaco empieza a liberarse de su forma farmacéutica. Porque usted imagínense que el comprimido de ibuprofeno, así como usted lo compra, no se puede absorber, ¿sí? Entonces necesita sí o sí el fármaco escapar de esa forma farmacéutica. Entonces, cuando yo me tomo un comprimido de ibuprofeno, lo primero que pasa es la liberación. El ibuprofeno se libera de su forma farmacéutica, se libera del comprimido, ¿sí? Acá una cosita que les quiero decir. Si yo les digo ibuprofeno, ¿les estoy hablando del fármaco o del medicamento? ¿Qué piensan? Les voy a poner dos opciones. Si yo les digo comprimido de ibuprofeno, ¿de qué les estoy hablando? Del medicamento. Bien. Del medicamento. Muy bien. Si yo les digo comprimido de ibuprofeno, jarabe de ibuprofeno, les estoy hablando del medicamento. Y si les digo ibuprofeno solo, ¿de qué les estoy hablando? Del fármaco. Del fármaco, perfecto. Bien, entonces acá yo me tomo un comprimido de ibuprofeno y ¿qué es lo que sucede? Se empieza a liberar el ibuprofeno, se empieza a liberar el fármaco de su forma farmacéutica. Una vez que se libera, el fármaco queda expuesto en contacto con la mucosa. Supongamos que se libere en el intestino, ¿bien? Queda listo o en contacto con la mucosa intestinal. Aquí inicia el segundo paso, que es la absorción, ¿bien? La absorción es cuando el fármaco pasa desde su sitio de absorción, que sería la mucosa, hacia la circulación, ¿bien? Entonces, si yo les hago acá el dibujito, tendríamos el fármaco que ya fue liberado previamente, ¿bien? Que está en contacto con la mucosa intestinal, empieza a absorberse, empieza a pasar hacia el interior de la circulación venosa sería, ¿no? Porque recuerden que las venas son las que nos llevan la sangre desde los órganos hacia el corazón, ¿bien? Entonces las venas son las que drenan la sangre. Cuando se produce fisiológicamente la absorción de nutrientes es a través del recorrido venoso. Bueno, con los fármacos pasa lo mismo. El fármaco está en contacto con la mucosa intestinal y si tiene las características, atraviesa la mucosa intestinal y entra al interior del circuito venoso, ¿bien? O sea, entra al interior de la vena y ahí empieza todo su viajecito hasta llegar al corazón, ¿bien? Entonces, eso es la absorción, pasaje del fármaco desde su sitio de absorción, que sería la mucosa intestinal, hacia la circulación. En este caso sería la circulación venosa, ¿bien? Una vez que el fármaco se absorbe, ¿sí? Yo les dije una cosa recién. Acá tenemos el órgano, el corazón y órgano. ¿Bien? Me recuesta escribir con este lápiz, chicos. Órgano, corazón y órgano. Yo les dije que las venas, esto es como algo general, hay excepciones, ¿sí? Las venas llevan la sangre del tejido del corazón. Y las arterias del corazón hacia los tejidos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que el fármaco hace esto. Desde el órgano viaja por la circulación venosa hacia el corazón, ¿sí? Cuando el fármaco pasa desde el órgano a la circulación venosa, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué proceso? ¿Cuándo pasa? ¿Cómo se llamaba cuando el fármaco pasó? De absorción, perfecto. De absorción, ¿sí? Ahora, el fármaco llega al corazón. Una vez que arriba, lo que sería la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo. Una vez que llega al ventrículo izquierdo, en realidad algunos libros dicen desde que llega a las arterias, a las venas pulmonares,
pero lo tomemos ahora como desde que llega al ventrículo izquierdo. Cuando llega al ventrículo izquierdo, el fármaco hace lo mismo que la sangre, ¿sí? Es eyectado, bien, en cada sístole es eyectado el fármaco junto con la sangre. Y por medio de las arterias va distribuyéndose a los diferentes órganos y tejidos. Bien, entonces aquí inicia el proceso de distribución. Aquí inicia el proceso de distribución. Cuando el fármaco llega al ventrículo izquierdo y se eyecta junto con la sangre, el fármaco empieza su viaje por el circuito o por la circulación arterial. Cuando el fármaco viaja por la circulación arterial, estamos hablando de distribución. ¿Por qué? Porque los fármacos, utilizan, digamos, a la arteria como transportador. Y por medio de la circulación arterial llegan a todos los órganos y tejidos. Se distribuyen en diferentes órganos y tejidos. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el proceso de distribución. ¿Bien? Ahora, puede ser que algunos fármacos entren al hígado. Si el fármaco entra al hígado, puede ocurrir algo que se llama metabolismo, ¿sí? Este metabolismo son un conjunto de reacciones químicas, ¿bien? Son un conjunto de reacciones químicas que lo que hacen es facilitar la eliminación del fármaco. O sea, hay fármacos que no se pueden eliminar como entran al organismo. Entran y necesitan transformarse para poder eliminarse. Si no se metabolizan, no se eliminan y se van acumulando, produciendo toxicidad. ¿Bien? Entonces yo necesito este metabolismo para algunos fármacos, no para todos. Necesito para que tengan las condiciones necesarias para poder eliminarse. El metabolismo principalmente ocurre en el hígado, pero hay un montón de órganos en donde puede ocurrir metabolismo, ¿sí? Entonces, eso es el metabolismo. El fármaco se transforma para poder eliminarse, ¿bien? Y por último tenemos la excreción. Cuando hablamos de excreción, hablamos de que el fármaco sale desde el interior del organismo al exterior. Eso quiere decir, ¿bien? La salida del fármaco al exterior del organismo, ¿sí? Para que pueda haber una excreción, muchos fármacos necesitan sí o sí un metabolismo, ¿bien? Para que un fármaco pueda penetrar, por ejemplo, filtrarse por el glomérulo, necesita tener ciertas características que se las da el metabolismo, ¿bien? ¿Cuál es el principal órgano de excreción? El riñón. La mayoría de los fármacos se excreta por riñón, ¿sí? Y acá les comento, chicos, que todas estas fases ocurren de manera simultánea. Ojo con eso. Obviamente primero se tiene que liberar, después que absorber, pero a partir de ahí la absorción, metabolismo, distribución y excreción ocurren todas en forma simultánea. Es decir, mientras hay fármaco que se sigue absorbiendo, hay fármaco que se está distribuyendo, hay fármaco que se está metabolizando y hay fármaco que ya se está excretando. Bien, eso es pregunta de examen. Ocurren de forma simultánea. Bien, ¿está claro más o menos lo que es la farmacocinesis? Sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, acá este diapo les puse nada más para que sepan que los fármacos pueden acceder a muchos órganos o a ninguno. Hay fármacos que se quedan en la sangre y hay otros que llegan incluso al hueso. Bien, depende mucho de las características del fármaco. Simplemente les puse este dibujo para que sepan que hay fármacos que se quedan en la sangre, ¿sí? Hay otros que pueden llegar al músculo, otros incluso al hueso, ¿sí? Para que un fármaco pueda llegar al hueso tiene que tener ciertas características. No cualquier fármaco llega al hueso. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos, llegan perfectamente al hueso, ¿sí? Entonces, miren qué importante es esto. Nosotros tenemos un montón de órganos y tenemos el líquido intravascular, el intersticial y el intracelular. Hay fármacos que se quedan en el intravascular, o sea, que se quedan en la sangre directamente, pero hay otros fármacos que pueden meterse adentro de las células incluso. Bien, y esto va a tener muchas importancias en cuanto a su eliminación, en cuanto a sus efectos, ¿sí? Así que eso como para que sepan que los fármacos no todos van a hacer lo mismo. Algunos se quedan en la sangre, otros van al hueso, bien, otros se quedan, qué sé yo, se van a acumular en el tejido adiposo, otros se van a ir a acumular, por ejemplo, en el hueso, ¿sí?
O sea, dependiendo del fármaco pueden acceder a diferentes tejidos. Nosotros somos multicompartimentales, tenemos muchos compartimentos en el organismo y los fármacos se distribuyen entre esos compartimentos, ¿sí? Bueno, la farmacodinamia, dijimos que era ¿qué cosa? Al revés de la cinesis. ¿Qué era la farmacodinamia? Lo que el fármaco le hacía al organismo. Perfecto, lo que el fármaco le hacía al organismo, ¿sí? Lo que el fármaco le hacía al organismo. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de farmacodinamia, estoy hablando de qué me hace a mí. Yo me tomo un comprimido de ibuprofeno, ¿qué me pasa? ¿Qué me hace el ibuprofeno? ¿Sí? La farmacodinamia tiene 4 pasos, que son la acción, el mecanismo de acción, el modo de acción y el efecto farmacológico. Cuando yo les hablo de acción, chicos, estoy hablando de cómo modifica el fármaco las funciones fisiológicas normales. Por eso es muy importante saber fisiología para entender cómo actúan los fármacos, ¿sí? Cuando hablo de mecanismo de acción, estoy hablando de cómo actúa el fármaco a nivel molecular. Ya lo vamos a explicar a todos. Cuando hablo de modo de acción, estoy hablando de cómo hace el fármaco para conseguir el efecto. Y el efecto farmacológico es la manifestación de la acción. El efecto es lo que yo puedo ver del fármaco, ¿sí? Es lo que yo puedo ver, lo que puedo medir y es lo que el paciente siente. Si yo les pregunto a ustedes, si les digo que, por ejemplo, el enalapril es un antihipertensivo, ¿cuál va a ser su efecto? ¿Qué se les ocurre? Si es un La antihipertensivo. disminución de la presión arterial. Perfecto, va a disminuir la presión arterial. Ese va a ser su efecto. Yo lo voy a poder medir ahí. Si les digo que el paracetamol es un analgésico y antipirético quiere decir que baja la fiebre, entonces, ¿cuál va a ser el efecto? La disminución de la temperatura. Y lo puedo medir con un termómetro, ¿sí? Entonces, cuando hablo de efecto farmacológico es lo que yo veo, ¿sí? Del fármaco. El resultado, a ver si el fármaco realmente funcionó. Yo tenía un paciente con 40 de fiebre y ahora tengo un paciente que tiene 37, bajó, ¿sí? Y ese es el efecto farmacológico, lo que veo, lo que puedo medir o lo que el paciente siente. Porque en el caso de los ansiolíticos, el paciente se siente ansioso, con taquicardia, etcétera, pero toma el ansiolítico y se siente más tranquilo. Entonces ahí lo siente al efecto, ¿bien? Pero ahora quiero que correlacionemos esto que les acabo de decir. Les pongo un ejemplo que es el salbutamol. El salbutamol es un fármaco utilizado para el asma, ¿sí? No sé por qué no lo puedo borrar a eso. Bueno, el salbutamol es un fármaco utilizado para el asma, ¿sí? Les comento, en el asma lo que tenemos nosotros es broncoconstricción, o sea, el calibre bronquial está disminuido, se contrae el bronquio y encima hay aumento de las secreciones. Imagínense que el espacio que tiene el aire para pasar es poquísimo. Entonces ahí aparece disnea, que es una sensación desagradable de falta de aire, ¿sí? Entonces, el salbutamol me sirve para esto, para contrarrestar esto, ¿bien? Cuando yo hablo de la acción dijimos que era la modificación de las funciones fisiológicas. Cuando hablo de acción, hablo de un fármaco que me estimula, me deprime, ¿sí? Las funciones fisiológicas. En este caso, el salbutamol es un simpático mimético, me estimula al simpático, esa es su acción, me estimula al simpático, ¿bien? Pero les comento una cosa, el primer eslabón acá es el mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción es la base de la acción farmacológica, es lo que ocurre a nivel molecular, ¿sí? Ustedes saben que los receptores adrenérgicos, si se acuerdan de fisiología, tenemos los alfa y los beta. En el bronquio hay receptores beta 2 que fisiológicamente hacen broncodilatación, ¿sí? Broncodilatación, o sea, me dilatan al bronquio para que entre más aire. Eso es fisiología. Ahora, el salbutamol agarra y lo imita, ¿sí? Al simpático, hace lo mismo. El salbutamol viene, se une al receptor beta 2, se une, lo estimula y me produce broncodilatación. O sea, hace lo mismo que el simpático, ¿bien? Entonces, como el salbutamol es capaz de unirse al receptor beta 2, es simpático mimético, es imitador o lo imita el simpático. ¿Entienden? Entonces, por eso el mecanismo de acción es la base de la acción farmacológica, porque lo que pasa a nivel molecular me va a determinar si me estimula o si me inhibe las funciones fisiológicas. En este caso, el salbutamol, como se une a este receptor,
bien, me estimula el simpático, entonces el mecanismo de acción me lleva a la acción farmacológica, ¿sí? Después tenemos el modo de acción. El modo de acción es lo que ocurre a nivel del bronquio, chicos, lo que ocurre a nivel bronquial, ¿sí? En este caso, como se estimuló este beta-2, ¿qué hacía cuando el beta-2 era activado? ¿Qué pasaba a nivel bronquial? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije recién? Broncodilatación. Broncodilatación, perfecto. Entonces el modo de acción es la broncodilatación, ¿sí? El bronquio se relaja, bien, o sea, el músculo liso bronquial se relaja, el bronquio se dilata y por ende tenemos el efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? La disminución de la disnea, ¿sí? O sea, el paciente que estaba con este bronquio todo obstruido y encima chiquitito el calibre, no podía respirar, tenía disnea. Pero al darle el salbutamol, que me estimuló al beta-2, bien, que imitó al simpático, me produjo una broncodilatación y al dilatarme al bronquio me aumentó el calibre bronquial y ahora pasa más aire, ¿sí? Entonces el efecto es la disminución de la disnea, lo que siente el paciente. El paciente va a sentir que respira mucho mejor, ¿sí? Entonces miren qué importante es entender la farmacodinámica. El mecanismo de acción es lo molecular, lo que pasa en el receptor. Y esto me va a determinar cuál es la acción. La acción es cómo se modifica la función fisiológica. En este caso, el salbutamol me estimula el simpático o me lo imita, simpático mimético. Ahora, por estimularme al beta-2, por estimularme al simpático, me produce una broncodilatación. Ese es el modo de acción, lo que pasa en el órgano, ¿bien? Y gracias a ese modo de acción, yo tengo mi efecto. Gracias a esa broncodilatación, el paciente siente un alivio, ¿sí? De la disnea, siente que respira mejor, ¿sí? Eso es la farmacodinámica. Hay 4 pasos correlacionados. ¿Está claro esto, chicos? Sí, sí. Clarísimo. Bien, perfecto. Bueno, después tenemos la farmaconocividad, que como yo les dije, estudiaba las RAMs, ¿sí? O los riesgos del consumo de medicamentos, que básicamente una RAM es un efecto negativo, que no es buscado por el médico, porque obviamente yo le doy un antibiótico al paciente, pero no busco que tenga diarrea. Y la mayoría de los antibióticos tiene como reacción adversa diarrea o epigastralgia, dolor de estómago, ¿sí? Entonces, es un efecto negativo, no es buscado por el médico, pero que aparece tras la administración del fármaco. Y lamentablemente no lo puedo evitar, ¿sí? Porque todos los fármacos tienen RAMs, ¿bien? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Uy, estoy tocando cualquier cosa. Ahí está. Tenemos que las causas de RAMs son muchas, o sea, no solamente cuando aparezca una reacción adversa es por el fármaco en sí. Puede ser porque se hizo una mala prescripción, ¿sí? Hay veces que se prescribe mal el fármaco, ¿sí? O sea, no le hice la correcta historia clínica al paciente y jamás pregunté si estaba embarazada o no y le prescribí en Alapril, ¿sí? Entonces, miren qué importante es eso. Puede ser por la automedicación. La automedicación es una causa importantísima de RAMS. Por ejemplo, tomar antibióticos para procesos virales. Me termina generando RAMS, ¿bien? Porque estoy utilizando el fármaco de manera irracional. Bien, no es que el fármaco sea malo, sino que yo lo estoy usando mal, bien. Obviamente también puede ser por las características del fármaco. Los antineoplásicos tienen, lo que se usan en quimioterapia, tienen tantas RAMs por las propias características del fármaco, ¿sí? Por las características del paciente, los que les dije yo, hay variabilidad individual. Hay personas que hacen asma por la administración de aspirina, ¿sí? Entonces, miren qué importante es esto. También dependen del paciente estas reacciones adversas. No todos van a manifestar las mismas, ¿sí? Del uso crónico. Por ejemplo, el uso crónico de alprazolam me genera dependencia, me genera adicción, ¿sí? La FDA dice que se tienen que consumir hasta 30 días nada más. Más de 30 días ya tengo el riesgo de tener adicción, ¿bien? Y no poder estar tranquilo si no consumo un alprazolam, no puedo dormir, por ejemplo. Bien, entonces miren qué importante el uso crónico de un fármaco me va a generar RAMs también. El fármaco capaz es seguro, pero lo estoy consumiendo ya hace 4 meses. Obviamente que una RAM va a aparecer, ¿sí? Y por supuesto, dosis tóxicas. El paracetamol, en dosis tóxicas, más de 1 gramo de paracetamol, ya tengo riesgo yo de tener una hepatopatía, bien, una alteración en el hígado. Entonces, miren qué importante saber que hay muchas causas de las reacciones adversas. Todo esto lo vamos a desarrollar durante el cursado, ¿sí?
Eso nomás, con farmaconocibilidad no hay mucho que, como para adentrarlos en el tema, no hay mucho más para decir. La farmacovigilancia ya sabemos lo que era, vigilar el fármaco en el mercado, ¿sí? Y recuerden, una vez que el fármaco es aprobado, sale al mercado y tengo que estudiarlo, ¿sí? Por ejemplo, pueden presentarse nuevas indicaciones. La ivermectina, por lo general, es un fármaco que se usaba para las parasitosis, que demostró eficacia en el COVID. Ahora como que dicen que ya no tiene tantos beneficios, como que termina perjudicando. Hay varios estudios nuevos, ¿sí? Pero se le descubren nuevas indicaciones, como lo que les conté del misoprostol también. O sea, un fármaco sale con una finalidad y después termina siendo usado para otras cosas, ¿sí? Porque se descubrió que sirve para esas cosas también, ¿bien? Y obviamente nuevas RAMs, lo que les conté de la rosiglitazona, ¿sí? Que es un fármaco hipoglucemiante que salió al mercado, estaba todo ok, pero cuando estaba en el mercado empezó a morir gente, ¿sí? Entonces la farmacovigilancia se encarga de todo esto, de controlar esto para sacarlo al fármaco del mercado en el caso de que produzca muertes, para modificar el prospecto de última si se encontró una RAM nueva que no sea tan grave como la muerte, bien, y lo modifico y lo agrego en el prospecto, ¿sí? Entonces miren qué importante es la farmacovigilancia. Este es un tema más corto, no hay mucho más para adentrar tampoco, ¿sí? Y bueno, este es un tema interesantísimo, la farmacodependencia, que ya les dije, me estudia todas las sustancias que puedan generar adicción. El hábito y la adicción son cosas diferentes, ¿sí? La principal diferencia, chicos, es que en la adicción hay compulsión, ¿sí? Compulsión y dependencia psíquica y física, ¿bien? La OMS lo que hizo es meter a hábito y adicción dentro de dependencia, o sea, los dos son tipos de dependencia, ¿bien? Porque dependes de una sustancia, ¿sí? Y la dependencia puede ser psíquica o física. En el hábito hay solo dependencia psíquica, o sea, el paciente consume para sentirse bien, eso hay en el hábito. En la adicción, primero hay dependencia psíquica, el paciente al principio consume para sentirse bien, pero después ya, chicos, el paciente consume para no sentirse mal. Si el paciente no consume, se siente mal. Eso es el síndrome de abstinencia. Bien, esa es la diferencia entre hábito y adicción. Que en el hábito hay solo dependencia psíquica. El paciente necesita eso para sentirse bien. Bien, pero en la adicción, al principio lo necesita para sentirse bien y después ya consume porque si no se siente mal. Ya regeneró ahí una dependencia física, pero se siente mal físicamente. Le agarra, por ejemplo, a las pacientes que tienen dependencia a las benzodiazepinas, les agarra taquicardia, bien, les agarra nerviosismo, ¿sí? Entonces miren qué importante es entender la diferencia entre hábito y adicción, ¿sí? Y acá les pongo un par de cositas. ¿Cómo es el perfil de un adicto? Es un paciente con mal estado físico que abandona sus actividades, cambia su conducta porque centra su conducta en conseguir la droga, ¿bien? O la sustancia que le generó dependencia. Es un paciente que llega a las guardias con frecuentes intoxicaciones, que tienen un tipo de personalidad psicopática principalmente y que son expertos manipulando, ¿sí? Este es el perfil de un paciente adicto. Hay un tipo de personalidad que lo predispone a, ¿sí? Entonces, miren qué importante es tener esto en cuenta. De hecho, hay trastornos mentales como el trastorno de ansiedad social que también predisponen al paciente al consumo de drogas de adicción, ¿sí? Así que miren qué importante es conocer este tema, es súper interesante, porque aparte es muy frecuente la adicción hoy en día, ¿sí? Entonces, esto es la farmacodependencia. No sé si tienen alguna duda acá al respecto. Todo claro, Flor. Perfecto. Bueno, chicos, y para ir terminando, lo último que tenemos es la farmacoterapéutica, ¿sí? Esta rama de la farmacología lo que se encarga de hacer es estudiar el uso racional de un medicamento, cómo hacer una receta correctamente, no solamente saber hacer la receta, sino saber prescribir. Una cosa es que yo sepa hacer la receta en el papel y otra cosa es que yo sepa elegir el fármaco a darle al paciente, ¿sí? Entonces, elaborar la receta y hacer una correcta prescripción es importantísimo, ¿sí? Nosotros vamos a tener cursos tanto virtuales como presenciales, como les dije en la charla, de elaboración de recetas, ¿bien? Conocer qué indicaciones les tengo que dar al paciente y obviamente conocer los tipos de medicamentos.
¿Por qué es importante todo esto? Primero que nada, para hacer un uso racional del paciente, del medicamento, yo tengo que conocer al paciente y tengo que conocer el fármaco. Tengo que saber clínica, tengo que saber hacer historias clínicas y tengo que saber de farmacología, ¿sí? Van de la mano. Yo puedo saber mucho de clínica, pero si yo no sé nada de farmacología, no voy a poder jamás hacer una buena prescripción, ¿sí? Entonces, para hacer un uso racional, tengo que conocer el cuadro clínico del paciente y conocer la farmacología, ¿sí? Conocer de farmacología. Para hacer una prescripción racional, es decir, para hacer una receta, tengo que seguir una serie de pasos que los veremos más adelante y tengo que saber elaborar de forma correcta la receta. La receta, por más que la mayoría de los médicos use una letra inentendible, la receta tiene que ser con letra clara, por lo menos que se entienda, tampoco con una letra re linda, pero por lo menos que se entienda. Bien, entonces eso es sumamente importante porque pueden haber errores en la compra del medicamento por una mala letra, ¿sí? En el caso de las indicaciones, les comento, cuando se prescribe siempre se tiene que dar, chicos, una hoja con la receta y una hoja con las indicaciones. Acá le pongo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Le prescribo amoxicilina. Acá le pongo amoxicilina y todo lo que va. Y aquí va el esquema terapéutico, ¿sí? En la hoja de las indicaciones siempre se entregan dos hojitas. Una con la receta y otra con las indicaciones. En las indicaciones, además de ponerle si se toma con las comidas, si se toma de noche, cómo, le tengo que poner el esquema terapéutico. ¿Qué es el esquema terapéutico? Dosis, intervalo de dosis, bien, y duración del tratamiento. Dosis quiere decir cuánta dosis tiene que consumir el paciente. Intervalo de dosis quiere decir cada cuántas horas, bien, y la duración del tratamiento por cuántos días lo tiene que tomar. Eso es importantísimo y forma parte de una prescripción racional, ¿sí? Pero ojo, chicos, porque también tengo que saber cómo transmitirlo, ¿sí? Yo no le voy a decir al paciente, señor, vaya y coma un alimento blando. No, le tengo que dar ejemplos, cuáles alimentos son blandos, un purecito, ¿sí? Entonces hay que explicarle al paciente cómo lo tiene que consumir al fármaco. ¿Sí? Eso es importantísimo, cómo transmito la prescripción. Una cosa es escribírsela, pero no solamente debo escribírsela, debo explicarle, ¿bien? Y en cuanto a los tipos de medicamento, ojo con qué tipo de medicamento elijo. No voy a elegir un medicamento innovador que yo sé que es carísimo. Siempre para prescribir tengo que tener en cuenta el bolsillo del paciente, la accesibilidad, porque a mí no me sirve de nada prescribirle un excelente tratamiento al paciente si no lo puede pagar. Estoy haciendo nada. Tengo que buscar siempre el tratamiento más eficaz y más accesible para el paciente, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante a la hora de prescribir. ¿Alguna duda con esto, chicos? Todo esto lo vamos a desarrollar más, obviamente, en el cursado, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O todo claro? Muy bien, bien. Todo claro, Perfecto. No, claro. Muy bien. Bueno, chicos, entonces eso es todo lo que yo les quería transmitir en esta clase. Sí, espero que hayan entendido, que les haya gustado. Fármaco es una materia muy linda, como habrán visto, seguramente les habrá interesado. Por ahí se vuelve tediosa en algunos, cuando se trata de definiciones puntuales y demás, o cuando se trata del miedo, ¿no?, que genera el final. Ahí justo me están llegando cómo les fue a los chicos, no vi nada todavía. El miedo es lo que por ahí hace que uno no le guste fármaco, pero es una materia muy linda porque sirve para todo. O sea, ustedes literal saben fármaco y les cuesta mucho menos todo. Literal, porque ustedes tienen que entender fármaco básica para entender fármaco especial. Y si entienden fármaco especial, después no les cuesta nada los tratamientos de las enfermedades, ¿bien? Entonces, mi idea es que no solamente que aprueben la materia, sino que además entiendan y les guste farmacología, ¿sí? Que ustedes sepan que esto es una herramienta, el fármaco es una herramienta con la que vamos a trabajar el día de mañana y que no se tiene que hacer un mal uso. También mi idea con los cursos presenciales es que ustedes aprendan, como les dije, a colocar medicamentos, aprendan a calcular las dosis correctas y aprendan también a hacer una excelente prescripción, una buena receta, ¿sí? Entonces, chicos, eso es todo, ¿sí? Después me dicen por el grupo cómo salgo de acá. Ah, está. Bien. Después me dicen por el grupo quiénes deciden seguir, quiénes no, y espero que les haya gustado, ¿sí? Ya les voy a mandar el cronograma. Nosotros empezaríamos las clases, siempre yo empiezo